Hola, buenas tardes España, buenos días a todos los de Latinoamérica que nos escuchan. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver, soy el coordinador comercial de Belneo y soy el que va a llevaros en este acompañamiento, en este seguimiento hacia descubrir Belneo. El nombre del seminario se llama Descubre Belneo, como hemos indicado. Este es un seminario completamente nuevo, con un formato completamente nuevo y en el que intentamos transmitir qué es Belneo. Creo que va a ser un seminario que os va a parecer interesante y en él vamos a dar una serie de píldoras, o a mí me gustaría más la palabra bombones, que van a mostrar muchas de las ventajas que tiene Belneo. Lo primero, indicaros que por favor no os quedéis con las dudas. Tenéis un panel de preguntas en el GoToWebinar, en la parte derecha de vuestra pantalla. Ir apuntando ahí todas las preguntas que os surjan, pero las contestaremos al final del seminario. Una vez que concluya procederé a responder una a una todas las preguntas que vais haciendo a lo largo del seminario. Con lo cual, pues vamos ya con ello. Lo primero, nuestra empresa. Nosotros pertenecemos al Grupo Visual MS, nuestro eslogan es Nos gusta el futuro. Esto que veis aquí es nuestra sede social, nuestro edificio central en Vigo, y nuestro lema son personas, rentabilidad, tecnología y diseño. Y esas son las palabras que nos dirigen en el día a día. Hoy en día, en nuestro grupo, pues ya tenemos más de 15.000 empresas que utilizan nuestra tecnología y tenemos más de, o casi ya, 500.000 usuarios en el mundo. Creo que por lo menos hacía falta esta breve presentación de quiénes somos y esa es vuestra casa. Y bueno, pues cuando os hagáis clientes, cuando os interese, estaremos encantados de recibiros. Pero vamos ya al punto de la cuestión. ¿Por qué Belneo? Bueno, todos los que estáis aquí, me imagino que conocéis, si no todos los productos, muchos de ellos, los habéis mirado, los habéis evaluado y me imagino que estaréis aquí pues porque no estáis satisfechos con vuestra productividad a la hora de desarrollar aplicaciones o mantenerlas. Algunos venís de herramientas de estas y otros os estáis planteando migrar a herramientas de estas o migrar a Belneo. Pero entre todas estas, ¿por qué Belneo? ¿Qué es de lo que vamos a hablar aquí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre todos estos productos y Belneo? En primer lugar, y que quede claro, todas son buenas, todas son usadas por un montón de programadores y todas dan excelentes resultados cuando se usan adecuadamente. Pero, ¿por qué Belneo? Para ello, lo que vamos a hacer en este seminario es seguir exactamente nuestra página web. En nuestra página web, en la zona de qué es, descubrimos esta página que se llama Descubre Belneo, en donde pues damos una serie de comentarios, de características, de funcionalidades que tiene Belneo. Y estas características, pues bueno, si vamos a hablar y a descubrir Belneo, lo mejor que hemos considerado ha sido analizar punto por punto esta página. Además, daros las píldoras que decíamos antes de pequeños ejemplos y profundizar en cada uno de ellos, porque realmente aquí está lo que es Belneo y muchas veces esto es fruto de lo que opinan nuestros propios clientes. Una vez vista esa página, que ya me imagino que se os quedará grabada y que podéis acceder a ella cuando acabemos el seminario un poco para repasar, pues ya podemos ir punto por punto. El primer punto que teníamos era la definición, esa definición que había arriba, que decía Descubre Belneo y decía, ¿qué es Belneo? Belneo es una plataforma completa de desarrollo de aplicaciones empresariales. Y por aquí empieza esa diferenciación con los restos de productos. Lo primero, plataforma completa. En la anterior lista, pues vosotros tenéis generadores de código, tenéis frameworks, tenéis reportadores, como dicen en Latinoamérica, o generadores de informes, como decimos por aquí, tenéis bases de datos, pero Belneo, la primera gran ventaja es que es completa. Tú desarrollas en Belneo y no vas a tener que utilizar ningún otro producto. Todo lo que tú necesitas para desarrollar, para implantar y para mantener software,
lo tienes dentro de Belneo. Y después viene la segunda parte, que es otra cosa que marca la diferencia. Y es que es para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Es decir, estamos focalizados en las empresas como la tuya, que se dedican a desarrollar software de gestión. Una vez visto esto, podemos ya, antes de entrar en materia, ver un poco la estructura de Belneo, la arquitectura. Esto, bueno, lo que nos va a servir un poco para situarnos. En Belneo, los elementos que tienes o los productos son un servidor, que es el servidor de aplicaciones, y a su vez es el motor de datos o de base de datos. Esto es lo que llamamos VServer. El VServer es un exe, un ejecutable, que cuando lo instalamos en Windows será un servicio, cuando lo instalamos en Linux será un demonio, y puede estar instalado tanto como propietario, es decir, vosotros descargáis VServer y lo instaláis en cualquier máquina, en cualquier hosting, donde queráis, y por otro lado tienes el servicio cloud. ¿Y el servicio cloud qué es? Pues es otra forma de utilizar Belneo de manera que no tengas que instalarlo en ninguna máquina. A ese servidor, que es donde van a estar las aplicaciones y los datos, te vas a conectar con el VDevelop, que va a ser tu centro de trabajo. Todo lo que necesites programar, bases de datos, configurar, informes, lo vas a hacer desde el VDevelop. El VAdmin, que te va a permitir administrar esos servidores, me da igual que sea localhost, que sea un servidor remoto o que sea el cloud, y vas a ejecutar con el vClient. Este vClient, además, hoy lo veremos, hay que tener en cuenta que para nosotros como programadores debe existir, sabemos lo que es, pero vuestro usuario final no tiene por qué conocer ni que existe. Lo que existe es tu producto. Eso también quiero dejarlo claro y también es algo que vamos a ver hoy. Y otro punto importante antes de empezar con esa disertación o ese análisis de todas las cabeceras que teníamos en nuestra página web es el checklist. Yo os recomendaría que nos olvidáramos del checklist. Yo hace casi 2 años que no llega ninguna clienta Belneo con algún requisito que no tenga Belneo o que no le podamos dar respuesta. Yo sé que al cambiar de plataforma estáis ahí con pues, una serie de inquietudes y demás, pero bueno, ahí he puesto unas cuantas cosas. Belneo multiplataforma, sirve para movilidad, puede desarrollar en local en cloud, te sirve para hacer aplicaciones SaaS, puedes generar API REST JSON, HTTP request, tiene TCP, CSS, multidioma, conexión con bases de datos externas, con ODBC, integración con PrestaShop, HTTPS, todo. En definitiva, todo. Cuando vengan con las preguntas de ¿se puede conectar con una báscula o con una cortadora láser o con un robot? Sí, se puede. Lo que pasa es que en un seminario, evidentemente, es imposible ver todo lo que es la plataforma. Entonces, creo que es más importante ir a la esencia y no a estas cosas que cada uno va a tener sus necesidades, y cuando llegue el momento, pues la preguntáis y os diremos cómo se resuelve y cuál es la alternativa que tenemos. Volviendo a la página web. Recordamos, nos situamos un poquito en la página web, de nuevo. Estamos en el Descubre Belneo, la plataforma completa de desarrollo que ya hemos hablado, y lo primero que nos encontramos es este titular que dice no te rompas la cabeza. Para mí es el titular más importante de todos. Nuestros clientes, que son los que nos dan pie a escribir estas cosas, nos dicen Belneo es rentabilidad, porque desarrollas una vez y ejecutas en cualquier plataforma. También Pelayo nos dice, con Belneo podemos despreocuparnos del componente técnico para centrarnos en el verdadero problema del cliente y su negocio. Y esta frase sí que es clave. Despreocuparos del componente técnico. No es que os despreocupéis totalmente, pero sí que es verdad que en lo que os vais a centrar es en el problema del cliente, de cómo funciona su negocio, de que si tiene una manera de gestionar los almacenes u otra, de si factura de una manera o de otra. En eso es lo que se enfoca Belneo. Y si vamos a lo que nosotros titulamos, pues decimos, Belneo cubre el ciclo completo, pero sobre todo la segunda parte, y es gracias a su base de datos relacional no SQL. Y eso enfoca el desarrollo ágil, Scrum y todas estas cosas. Claro, cuando llegas a Belneo dices, bueno, ¿y por qué esta gente no utiliza SQL? Bueno, yo creo que es algo natural y es la evolución de la informática de hoy en día. Quien se dedica a hacer software de juegos o software de redes sociales, yo, sinceramente, tengo bastante relación con empresas punteras y nadie utiliza SQL.
Utilizan bases de datos especializadas para lo que ellos necesitan. Utilizan MongoDB, utilizan DynamoDB y utilizan otras. Quizá esto sea porque, claro, son necesidades nuevas que no se cubrían. Y en el mundo de la gestión, pues bueno, llevamos ya muchos años instalando y funcionando con SQL y estamos como más acostumbrados, el mercado está más acostumbrado, es un mercado más maduro y, por lo tanto, más reacio a cambiar, ¿no? Porque dice, bueno, si tengo esto, más vale malo conocido que bueno por conocer, muchas veces dicen. Entonces, esto es muy importante. Entonces, lo primero, ¿por qué voy a cambiar SQL? ¿Por qué voy a dejar SQL? ¿Por qué voy a ir a Belneo con una base de datos especial? ¿Qué me aporta? Evidentemente es imposible que aquí os mostremos todo lo que está esta base de datos, pero desde luego sí que os vamos a ir a mostrar por lo menos las cosas que consideramos más básicas de nuestra base de datos y que creo que os van a sorprender. Para ello os pongo un vídeo de mi compañero Jesús Arbolella que nos lo explica muy gráficamente. Una de las características más destacadas de Belneo es su base de datos. Aquí podemos ver una representación visual de la relación de las tablas de una aplicación, lo que denominamos esquema. En el esquema vemos la tabla de facturas de venta que, por ejemplo, tiene una línea azul que la une al cliente. Esto determina que una factura conocerá a su cliente a través de este campo, el campo puntero a maestro, y también lo tiene indexado. De la misma forma, vemos cómo hay una línea roja que une el cliente con las facturas, es decir, que un cliente, por el mero hecho de que hay un índice en la tabla de facturas, es capaz de crear una relación enlace plural. Nosotros, en nuestra aplicación, podemos navegar desde un cliente a sus facturas, de una factura a sus líneas de venta, y de la línea de venta podríamos ir a sus artículos, en este caso a su artículo, y desde el artículo a las líneas de venta y las líneas de compra del mismo, y así sucesivamente, es decir, podemos navegar por la información a través de las relaciones que hemos creado. Vamos a verlo en ejecución. Cuando ejecutamos nuestra aplicación Belneo, si por ejemplo accedemos a la lista de artículos, desde un artículo puedo acceder a todas sus compras y a todas sus ventas. En esas ventas, si hago doble clic en cualquier línea, me muestra la factura. Desde la factura yo podría editar ese cliente, desde ese cliente puedo acceder a cualquiera de sus facturas, desde esa factura podría acceder a un artículo, desde el artículo podría acceder a sus compras, desde las compras accedería a una factura de compra, desde ahí a la ficha del proveedor y así sucesivamente. Como vemos, navegamos por la información de forma rápida y fiable. ¿Y esto cómo se programa? Pues si ahora volvemos a nuestro editor, veremos cómo desde la parte de proyecto de aplicación, el artículo tiene un formulario que tiene varias pestañas y dentro de esas pestañas tiene un subformulario con las líneas de compra, por ejemplo. Esas líneas de compra, ¿cómo se cargan? Pues de forma muy sencilla, con un proceso que si lo edito veremos cómo apenas tiene 2 líneas de código y de forma natural, con un lenguaje en español, cargar plurales, me permite cargar los plurales de un artículo, que son o sus líneas de compra o sus líneas de venta. Y de esa forma, una vez obtenidas, las devolvemos. Así es como se ha programado toda la carga de listas plurales que veíamos en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Otro ejemplo de la potencia de la base de datos son los contenidos iniciales. Si volvemos a ejecución, podemos observar cómo si yo creo un nuevo registro, por ejemplo, en la tabla de facturas de venta, por defecto me aparece una fecha. Vamos a ver luego cómo hemos programado ese contenido inicial. Y si grabo una línea nueva, vemos cómo asume la cantidad 1 y al moverme al artículo, si yo aquí elijo un coche, evidentemente me aparece su precio en la columna precio aquí a la derecha. Sin embargo, yo puedo cambiar de artículo y vemos cómo me cambia el precio. Es decir, que de forma automática, al seleccionar el artículo diferente, me cambia el precio correspondiente a esa línea. Vamos a ver cómo se programa eso en la base de datos. Simplemente, si vamos a la factura de venta, vemos cómo el campo fecha tiene como contenido inicial una fórmula que es current date, que devuelve la fecha del día.
De la misma forma veíamos cómo al grabar una línea de venta, la cantidad asumía por defecto el valor 1. Lógicamente, nosotros podemos modificarlo y quedará guardado el que el usuario grabe. Y en el campo precio podemos observar la potencia de las relaciones permanentes de la base de datos de Belneo, donde vemos cómo asume el precio de venta del artículo. Es decir, que si damos al botón de asistente, vemos cómo una línea de venta conoce su factura, su cabecera, esta conoce su cliente y del cliente podríamos coger cualquier información. Es decir, que podemos navegar a través de la información sin programar. De la misma forma, en este caso, lo que hemos hecho es, de la línea que conoce el artículo, asumir su precio de venta. De esta forma, cada vez que cambie el artículo, se refrescará el precio de venta en la línea. Una de las características más espectaculares de la base de datos de Belneo y que nos aporta funcionalidad sin necesidad de escribir código, lo cual facilita la mantenibilidad de nuestras aplicaciones, son las actualizaciones. La base de datos de Belneo permite que las tablas tengan diferentes triggers, pero a la hora de hacer cálculos se suele utilizar las actualizaciones que son muy potentes. Vamos a verlas primero en ejecución. Tenemos aquí la línea que estábamos grabando anteriormente. Vamos a completarla. Vemos cómo el total factura está a 0, pero en el momento en que yo doy intro y grabo la línea, el total factura se ha calculado. Si yo cambio la cantidad y pongo 100, veremos cómo automáticamente se refresca ese total factura. Pero no solo el total factura. A su vez, si vamos a los artículos, podemos observar cómo la cantidad de artículos Audi R8 vendidos son 1.007.146. Es decir, hay 100 unidades aquí vendidas. Y, por ejemplo, podríamos cambiarlo por el anterior, que es 1.005.182. Pues vamos a ver cómo la base de datos de Belneo nos permite de forma directa cambiar las unidades. En lugar de 100 vamos a poner 200, pero además en lugar de este vehículo vamos a cambiarlo por otro modelo. Al dar intro, no solo lógicamente nos ha cambiado el total factura, sino que además si vamos a los artículos podremos observar cómo aquí hay 100 unidades menos y aquí hay 200 unidades más. Es decir, que deshizo con los datos antiguos y rehizo con los nuevos. ¿Esto cómo está programado? Pues si volvemos a nuestro editor y a nuestra tabla de líneas de venta, veremos cómo existe una actualización a la factura de venta. En esa actualización se ha declarado que el total factura sea la suma del campo importe de las líneas. Simplemente esto, nosotros le decimos lo que tiene que hacer por alta y él ya sabe y deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación. Por eso se recalcula de forma automática. Pero además, en el caso de los artículos, tenemos que las unidades vendidas se iban acumulando en función de la cantidad de la línea. De tal forma que cuando cambiamos la cantidad y el artículo, deshizo con el artículo viejo y la cantidad vieja, es decir, restó esa cantidad al artículo viejo y acumuló la nueva cantidad al artículo nuevo que habíamos grabado en la línea de venta. Bueno, espero que os haya quedado por lo menos el concepto claro. Hemos visto el tema de los punteros, solo hemos visto un tipo de punteros, no nos hemos metido en todos los que tiene Belneo, pero sí que estos son permanentes. Y lo mismo que utilizas en desarrollo, que ya habéis visto cómo se navegaba de la línea de factura a la cabecera, de la cabecera al cliente, y tenés acceso a los datos en programación, eso es lo mismo que se va a resolver en ejecución. No hacen falta select. ¿Eso qué quiere decir? Pues imaginaros que cambié la base de datos. Si cambié la base de datos, normalmente siempre os tenéis que preocupar de cómo habéis solucionado las select. Las facturas de los clientes son siempre las facturas de los clientes, o las facturas pagadas o las facturas impagadas. Es solo una aproximación, pero quiero que os hagáis una idea de qué es lo que va a proporcionar esta base de datos en la cual los objetos, los formularios, están integrados con ellos. Y después la actualización, por supuesto. La actualización que hemos hecho es lo más simple que se puede hacer en Belneo. Siempre nos han dicho que hay que programar en base de datos. Siempre hemos intentado programar con triggers, pero nosotros vamos un paso más allá. La actualización te permite pensar en triggers solamente lo que pasa en el caso del alta, con lo cual el mantenimiento y la simplicidad es muchísimo mayor. Y las actualizaciones, yo ya sé que es difícil de entender,
porque hay miles de casuísticas, pero las actualizaciones son casi la esencia de la programación en Belneo. Es lo que te va a permitir en el 80% desarrollar la lógica de negocio sin necesidad de código. Y las actualizaciones funcionan y funcionan muy bien. Todo esto, claro, hemos hecho un acercamiento a la esencia, pero vamos a ver el otro párrafo que decía velocidad de desarrollo sorprendente. Hay clientes que nos dicen, con Belneo se programa 10 veces no sé qué. Muy bien. Otros, con mi primera aplicación que hicimos en Belneo, sin saber nada de Belneo, ya le hice la mitad de tiempo que tal. Muy bien. Henry Villegas nos dice, somos 5 veces más rápido con Visual Fox Pro. De acuerdo. Miguel Ángel Mestre nos dice algo parecido. Realmente me da igual que sean 5, que 10, que 20 veces más rápido. Lo que es importante es entender que esto es gracias a su base de datos, no SQL, y a su integración de todo lo que tú estás programando, incluidos los procesos. Por ello, vamos a ver otro vídeo de Jesús en donde vamos a hablar precisamente de esto, de intentar mostraros hasta dónde puede llegar esa velocidad de desarrollo. Una de las características más importantes de Belneo como plataforma es su productividad. Para ver un ejemplo, hemos añadido a nuestra aplicación la tabla de comerciales. Esta tabla, que tiene como el cliente un nombre, un CIF y un total ventas, está relacionada con el cliente, de tal forma que un cliente conoce su comercial. Y la tabla de facturas, a su vez, conoce tanto a su cliente como al comercial, siendo el valor inicial del comercial el que tenga asignado el cliente, aunque nosotros podemos, lógicamente, cambiarlo en tiempo de ejecución. Además, hemos añadido una actualización al comercial para que a medida que se van grabando las ventas de dicho comercial, se acumulen el total de las facturas en el total ventas de dicho comercial. Es decir, que a nivel de estructura de base de datos hemos dejado resuelta toda la funcionalidad, todas las reglas de negocio de la aplicación. Ahora llega el turno de hacer los objetos visuales. Y para eso contamos con una gran ayuda. En Belneo, una vez que tenemos construidos objetos visuales, estos a su vez ya son plantillas para poder generar nuevos objetos visuales. Edición, copiar. Copiamos todo lo que hay en la carpeta, lo cual, al hacer ahora pegar como, implica que Belneo analiza todos los objetos de esa carpeta y sus subcarpetas y ve los orígenes que tienen. Y entonces nos pregunta si queremos respetar los mismos orígenes, las mismas tablas, o queremos hacer algún cambio. En este caso, queremos que clientes se convierta en comerciales y facturas de venta siga siendo facturas de venta, ya que el comercial tendrá como su plural, como su histórico, a las facturas de venta del mismo. Al aceptar se va a producir lo que denominamos metamorfosis en vuelo, es decir, que donde antes apuntaba a clientes, ahora apunta a comerciales. Y lo único que tenemos que hacer para que esto quede perfecto es cambiar simplemente el icono del cliente por el del comercial. Simplemente con hacer eso ya estaría funcional. Ya podemos ir a nuestra toolbar principal y añadir el comercial como una opción más. Una vez añadido, vamos a añadirlo en su posición detrás del cliente. Procedemos a guardar y ejecutar nuestra aplicación. Probamos los objetos que acabamos de crear, dando de alta al primer comercial. Con un CIF inventado y lo acepta. Vamos a completar ahora nuestra aplicación añadiendo la posibilidad de grabar en las facturas de venta el comercial. Para ello, en el formulario de facturas de venta, vamos a reutilizar estos controles que nos permitan grabar el cliente y los vamos a adaptar para que nos permitan grabar el comercial. Simplemente vamos a elegir aquí el campo comercial y aquí le vamos a cambiar rápidamente para que salga el nombre del comercial.
pero además queremos añadirle un menú funcional. Pues duplicamos con control C y control mayúscula V, o lo que es lo mismo, pegar como, y le decimos que también va a ser ahora el menú de comercial. Y simplemente, donde antes pedía cliente, ahora le vamos a decir que pida comercial. Cambiamos el campo, cambiamos el localizador y hacemos la misma operación con las opciones de alta y edición. Simplemente es cambiar el texto, elegir el campo y elegir el formulario. Una vez que tenemos esto funcional, en nuestra cabecera de factura podemos ir al control y asignarle este. Y ahora esto mismo podemos copiarlo y pegarlo en el cliente, ya que queremos poder asociar a nuestro cliente un comercial. Vamos a reducir su nombre y de la misma forma le vamos a pegar aquí el campo para poder grabar el comercial. Y vamos a copiar también este menú y lo vamos a pegar en clientes con pegar como, y ahora decimos dónde era factura de venta, ahora es clientes. Borramos esta carpeta y vemos cómo aquí ya tenemos simplemente todas las opciones funcionales, con lo cual lo que le vamos a decir aquí es que ese menú ahora es clientes menú comercial. Si yo ahora ejecuto la aplicación, me encontraré que cuando voy a clientes, a un cliente como Ana Álvarez, ya le puedo seleccionar un comercial, primer comercial, puedo dar de alta desde aquí, segundo comercial, y vemos cómo me lo asigna. Podría editarlo con F7, es decir, las opciones que tiene ese menú contextual que acabamos de crear. Y de la misma forma, si ahora procedemos a grabar una factura de venta, donde elegimos ese primer cliente, vemos como ya nos ha asignado por defecto el comercial, que yo podría desde aquí cambiarlo. Y al dar doble clic y grabar un vehículo, y podemos ver ahora en el comercial cómo ya se refleja el histórico de facturas y cómo se están totalizando sus ventas. Todo de forma automática. Lo importante es que de la misma forma que hemos copiado una carpeta como la de clientes para crear los objetos visuales de la tabla de comerciales, imagínate la potencia de este sistema para copiar todo un módulo y convertirlo en otro. Por ejemplo, y aunque ya lo tengamos construido, si yo ahora elimino la carpeta de facturas de compra y de proveedores, fíjate cómo podría copiar la de clientes y facturas de venta con todas las líneas que están dentro y utilizar la opción edición, copiar, edición, pegar como. Y en apenas unos segundos yo le diré que clientes son proveedores, que facturas de venta son facturas de compra y que líneas de venta son líneas de compra. Al aceptar, fíjate que ya se han construido los objetos visuales de proveedores, de facturas de compra, y dentro de las facturas de compra están también las líneas de compra. Con esto te habrás hecho una idea de la potencia y la productividad que tiene Belneo para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Pues sí, gracias Jesús. Creo que nos estamos haciendo una idea de lo que estamos hablando. De todas maneras, ya os digo, estamos viendo un pequeñísimo detalle por encima de en qué consiste esto de programar, pero espero que ahora entendáis cuando habléis con nosotros, que os digamos, no, mira, pero si es que nuestras empresas, nuestros clientes muchas veces son un programador, dos programadores, y han desarrollado un producto como este, pues no sé, para el sector hospitalario o para tal, y dice, bueno, esto me parece ciencia ficción.
o que un cliente mantenga, como conozco uno en México que mantiene 3.000 clientes y ahí tiene un departamento de desarrollo de 2 o 3 personas. Esto es muy inexplicable hasta que no conoces Belneo. Pero vamos a seguir con este tema del desarrollo, porque la verdad es que el desarrollar software, el que sea rápido es importante solamente hasta cierto punto. Los cuellos de botella, normalmente las empresas de software no están aquí. Los cuellos de botella están, al principio empezamos muy contentos con un cliente, con 2 clientes, con 3 clientes, pero llega un momento en que tenemos 20, 30, 40 clientes y en ese momento es cuando el mantenimiento, atender a un cliente que dice, no, pero a mí me puede modificar este campo en este sitio. Ese tipo de cosas son las que de verdad son un cuello de botella. Para mí es mucho más importante que la herramienta sea muy productiva en el mantenimiento que sea productiva en el desarrollo. El desarrollo lo haces y bueno, pues ya está. Entonces, pues como siempre traigo aquí comentarios que son los que nos inspiran de nuestros clientes. Y Fernando Maltrana dice, Belneo es productividad, porque es muy sencillo entender y aprovechar programas ya realizados. Esto es muy importante y esto lo vamos a ver mucho a lo largo del día de hoy. Es muy sencillo entender y reaprovechar programas ya realizados por ti o por otros. Laudi nos dice, Belneo es despreocuparnos de la base de datos. Sí, claro, o sea, yo en la base de datos cambio lo que sea, se me refactoriza todo y todo cambia. De eso vamos a hablar hoy. Y tenemos otros comentarios como Enrique García de Siemens que nos dice, tenemos aplicaciones en hospitales funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, con millones de registros y son extraordinariamente robustas. Esa es la palabra que él utiliza. Y me gusta especialmente esto porque en el mantenimiento de software queremos, por un lado, que sea fácil de modificar, pero por otro, qué seguridad nos da Belneo cuando me da igual lo que hagan en la máquina, da igual que llegue alguien y me cambie las DLLs, porque Belneo sigue funcionando, porque es autónomo, porque es una plataforma completa. Y la ausencia de estas sorpresas es la mayor garantía que puedes tener. Este apartado, por tanto, lo he dividido en 2 partes y van a ser dos presentaciones las que nos va a hacer Jesús. La primera, nos centramos en ella, habla del refactoring. La base de datos integrada, volvemos a esta base de datos no SQL, lo que nos proporciona, cómo está conectada con los objetos y lo que ya hemos visto. Los inspectores avanzados, que los vamos a ver a continuación, hacen que el mantenimiento y la evolución sea más ágil de lo que te puedes imaginar. Entonces, yo creo que sobran las palabras y vamos a ver, Jesús, qué nos comenta a este respecto. Un aspecto crítico para una empresa de software es el de la mantenibilidad. La productividad en el mantenimiento de aplicaciones es la que aporta una gran rentabilidad a nuestras empresas de software. Y para ello Belneo te aporta un conjunto de herramientas que te lo facilitan. En Belneo todos son objetos. Un formulario es un objeto, un subformulario también es un objeto, una rejilla o grid, una búsqueda, etc. Tenemos inspectores que nos facilitan la tarea de saber dónde se usa un determinado objeto. Por ejemplo, esta búsqueda sé que se utiliza en esta acción. Si hago doble clic, me muestra dicho objeto. Si yo voy a un formulario e intento ver dónde se usa, me dice en qué rejilla o grid. Si hago doble clic, también me muestra el objeto donde se usa y así sucesivamente. Incluso en un formulario puedo utilizar el inspector de qué objetos usa. Y aquí veo sus subformularios y a su vez ese subformulario qué objetos usa de forma indefinida. Es decir, que tenemos posibilidades de navegar a través de nuestros objetos de forma rápida y sencilla. Incluso si vamos a nivel de objetos de datos, como una tabla, yo puedo saber, una tabla como la de artículos, dónde se usa, en qué objetos, incluso acceder a ellos. Pero vamos más allá. Podría incluso a nivel de campo saber dónde se utiliza un campo, por si necesito saber si puedo borrarlo o no, o si quiero hacer modificaciones y dónde me va a afectar. Por ejemplo, este campo precio de venta me está diciendo que se utiliza en el contenido inicial del campo precio de líneas de venta. O también se utiliza en esta rejilla o grid en la columna precio de venta. O incluso en el formulario de edición del artículo vemos cómo se utiliza este control de edición y el texto estático
superior. Por lo tanto, si yo quiero hacer cambios ahora en ese campo, puedo hacerlos. Un aspecto fundamental de Belneo es la refactorización automática, es decir, que si yo cambio el identificador de cualquier objeto, allí donde se usa, ese identificador se refactoriza y cambia automáticamente. Por ejemplo, si yo ahora ejecuto mi aplicación, veo cómo la tabla de artículos sigue teniendo la columna precio-venta en la rejilla y si entro el formulario muestra el precio de venta correctamente. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar el identificador de ese campo. Por ejemplo, en lugar de ponerle precio de venta, vamos a ponerle PVP. Si yo ejecutase directamente, lo primero que me voy a encontrar es que el campo se sigue utilizando de forma correcta en los objetos visuales de la rejilla o grid, en el contenido del campo precio, de la línea e incluso en el formulario. Pero para no perder la información que contiene ese campo, simplemente tengo que crear un traspaso de campo y le digo, el campo que ahora se llama PVP, antes se llamaba precio-venta. Y de esa forma, lo que le estoy diciendo es que la información no se pierda, se traspase. Simplemente vuelvo a guardar, ejecuto mi aplicación, Belneo refactoriza de forma automática tanto los objetos visuales como los datos de la tabla de artículos. De tal forma que si ahora accedemos a dicha tabla, vemos cómo el precio de venta se ha mantenido tanto en la rejilla como en el formulario. Bueno, por si o para puntualizar, lo que ha cambiado Jesús es el identificador del campo, ¿vale? De la misma manera, podía haber cambiado el tipo de campo, podía haber añadido índices, podía haber ampliado el tamaño del campo, podía haber hecho lo que quisiera. Haga el cambio que haga, la base de datos se respeta y además en la parte de interface no tiene que hacer absolutamente ningún cambio. Imaginaros lo que supone esto cuando un cliente te llama y te dice, ay, que me falta esto o que esto no lo habíamos contemplado. Sencillamente espectacular. En el día a día es cuando vais a enamorar del refactoring de Belneo. Pero vamos con la segunda parte, cuando hablamos de estabilidad, de rendimiento de la base de datos de Belneo. La estabilidad es difícil de demostrar aquí. Lo que os decimos es pues, que Siemens tiene un montón de hospitales, como os decía él, instalados. Tenemos grandes instituciones, tenemos tablas con 3.000 millones de registros. Y también tenemos en la otra casuística clientes que pusieron un programa en Belneo y dicen, no, si es que hasta me había olvidado de que ese programa estaba ahí. Y ahora, 10 años después, sigue funcionando él solito. Muchas veces en otras bases de datos encontramos en los foros temas de se me han corrompido los índices, tengo registros huérfanos. Si vais a los foros de Belneo veréis que de eso no se habla. Volvemos a la especialización de la base de datos. No quiere decir eso que SQL sea peor que Belneo, porque en esos foros sí que se habla de esos problemas habituales. La diferencia es que Belneo, ya esta plataforma lo que procura es impedir el error del programador. Cuando Jesús en el primer vídeo no nos habló de que la gestión de bloqueos, que ahora sí que creo recordar que lo vamos a ver a continuación, se hace de forma automática, la transaccionabilidad, te controla que no haya registros huérfanos. Lo que hace Belneo es impedir el error del programador. Entonces, si nosotros en una transacción la hemos programado mal, pues en SQL lo más probable es que eso esté funcionando hasta que el servidor cae en un momento determinado. Y no es por la base de datos, es por el error del programador. Eso en Belneo sencillamente es imposible, pero como no podemos entrar tanto en profundidad en los sistemas de estabilidad, que es algo contrastado y que podéis ver en los foros, vamos a centrarnos en el rendimiento de la base de datos. Y así os dejo con un vídeo en el que hablamos un poquito de esto. Vamos a ver el rendimiento de la base de datos de Belneo tanto en local como en remoto. En primer lugar, me conectaré al servidor local, a la aplicación VFacturas y vamos a consultar pues, sus artículos, los clientes, los que vemos que hay 10.000. Aquí abajo aparecerá el total en las listas. Y si vamos ahora a facturas de venta, le hago clic
y ya me ha respondido y ha encontrado 1.000.000 de facturas. Si me muevo por la lista, puedo ir rápidamente al final y abrir la última factura. Como vemos, las listas están totalmente funcionales y con una usabilidad perfecta para el usuario. Si ahora quiero buscar, por ejemplo, las facturas del primer cliente, Román Cortés Blanco, pues podría escribir ROM de Román, de Cortés, podría escribir ORT y de Blanco el final, NCO. Y aquí me quedarían. Incluso vemos que aparece Román Cortés Blanco y Blanco Cortés. Podría buscar todas las facturas de estos clientes que han comprado un BMW pues de una serie, de la serie 3 o serie 5, o incluso un Mercedes de la clase E, y también incluso podría poner que hayan comprado un Audi. Y vemos que ya solo nos quedan 6 facturas. Si yo entro a cualquiera de ellas, debería de haber un Audi, un BMW de la serie 5 y un Mercedes clase E. Esta ha sido una de ellas, pero a cualquiera que entre debería siempre de existir un Audi, un BMW serie 5 y un Mercedes clase E. Como vemos, una búsqueda muy potente ya que me permite combinar tanto textos que están en el cliente y que no están en la cabecera de factura, textos que son del nombre del artículo que no está en la línea del artículo, es decir, utilizamos lo que se denominan índices complejos en Belneo, que nos permite buscar registros, en este caso, que nos devuelven facturas con datos que están en otras tablas, en múltiples tablas. Y obtenemos tiempos realmente espectaculares. De la misma forma que podemos encontrar este 1.000.000 de registros, si ahora cargamos las líneas de venta, vemos lo que ha tardado en cargar esos 3 millones de líneas de venta. Y de la misma forma, si me voy al final de la lista, pues hago doble clic y aquí tengo el último registro ya en pantalla. Vamos a hacer esto mismo ahora en el cloud. Cerramos nuestra aplicación en local y nos conectamos a nuestra aplicación en el cloud. Introducimos nuestros datos de acceso, nos conectamos a la aplicación y de la misma forma vamos a hacer los mismos pasos. Comenzamos buscando los artículos. A continuación vamos a cargar los 10.000 clientes, como vemos ha sido realmente rápido. Y si ahora vamos y cargamos las facturas, recordemos que es 1.000.000 de facturas y estamos en el cloud. Le hago clic y ahí están cargadas el 1.000.000 de facturas. Realmente ha sido muy rápido. Ahora busco las que sean de Román, de Cortés, poníamos ORT y de Blanco el final, NC. También buscábamos BMW de una serie, Mercedes de una clase y Audi. En este caso obtenemos también esas 6 facturas y haciendo doble clic vemos cómo ahí están las facturas que sean de Audi, BMW y Mercedes, donde aparezcan artículos con los textos que hemos buscado. Y si ahora cargo los 3 millones de líneas de venta, recordamos de nuevo que estamos en el cloud, hemos visto lo rápido que ha devuelto la lista y si me voy al final de la lista puedo rápidamente abrir esa última factura correspondiente a los 3 millones de registros que hemos cargado. Como vemos, un rendimiento en cloud que es prácticamente similar al que obtenemos en local. Miguel, disculpa, creo que tienes algún problema con el audio. Está apagado el micro. Ah, sí, perdona, ya está. Resuelto. Bueno, estamos con el tema de los mantenimientos, que hemos terminado esto ahora. Vale, vamos con el siguiente punto. Perdonad la interrupción. ¿Cloud o local? Creo que ha quedado bastante claro lo que es el rendimiento, sobre todo en el cloud. En el local, pues, Belneo siempre, todo el mundo sabe que va rapidísimo, pero es que en el cloud
también va rapidísimo. No obstante, hay aquí algún punto que creo que es mejorable la información que os podemos dar. ¿Qué nos dice Ricardo Ribó? Ribó nos dice que el Neo Cloud está especialmente diseñado para desarrollar y ejecutar online. Eso es algo que creo que acabo de ver. Pero también Eduardo nos dice multiplataforma, sencillo y eficiente. ¿Qué más puedes pedir? Y además al principio os decía la arquitectura de Belneo, cómo se conectaba a un cliente y el tema del VClient. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Belneo es una plataforma diseñada para el cloud, pero también me permite desarrollar en local, incluso convivir con ambos mundos, desarrollar en cloud y mover mi aplicación a local o viceversa. Por ejemplo, yo ahora he estado desarrollando en local. Con VInstall Builder, este componente, me voy a conectar a mi servidor local y puedo o bien crear una instalación nueva o voy a cargar una que ya tengo preparada en la que he configurado el título de la instalación, mi nombre de mi compañía, la imagen que usaré de logotipo, la imagen que usaré de banner, el fichero con el texto de la licencia y la solución que quiero instalar. Y vemos que puedo elegir múltiples carpetas y en cada una de ellas qué ficheros quiero instalar. En este caso, por ejemplo, podría interesarme solo instalar las tablas maestras, por ejemplo, artículos, clientes, comerciales, pero no quiero instalar, por ejemplo, las facturas de compra, ni las de venta, ni las líneas de compra, ni las líneas de venta, pero sí los proveedores, es decir, solo las tablas maestras. Le voy a decir que quiero crear la instalación y en este caso la voy a crear en el propio escritorio. Voy a llamar vfacturas con la extensión que pone de forma automática .bin, Belneo instalación. Como vemos, ya se ha generado el fichero de forma rápida y ahora para instalar ese fichero en el cloud, lo único que tengo que hacer es conectarme a mi servidor en el cloud de Belneo con vadmin y le digo archivo instalar. Elijo dentro del escritorio mi fichero vfacturas y vemos cómo aquí sale el banner, en la siguiente pantalla sale el icono del logotipo, el texto de la licencia y me pregunta qué carpeta o qué directorio es el que voy a utilizar para meter las tablas. Pues le voy a llamar vfacturas igual que la aplicación. Acepto y al decirle instalar, lo que está haciendo ahora es subir los ficheros. Lógicamente, el tiempo que tarde en subir estos ficheros y en crear la instalación, la instancia de los datos en la nube dependerán de la velocidad de mi línea y del volumen de la información. En este caso ya se ha creado la instancia y me pregunta a qué grupo de usuarios quiero darle permisos, en este caso administradores. Simplemente ya puedo finalizar y al ejecutar con vClient contra este servidor en cloud, ya me aparecerá esta instancia que acaba de crear, a la que yo le puedo dar luego el nombre que desee, y al conectarme veremos cómo las tablas maestras de artículos, clientes, comerciales y proveedores también están instalados en el cloud. Una de las características más importantes de Belneo es la multiplataforma. Nosotros desarrollamos la aplicación una única vez y podemos ejecutarla con clientes nativos en Windows, Linux, Mac, Android y iOS. Ahora mismo vamos a ejecutar en primer lugar nuestra aplicación conectándonos al servidor de cloud con este cliente de Windows que está corriendo en una máquina virtual dentro de un Mac OS X. Al conectarme, como siempre, entro en la aplicación y vemos que tenemos acceso a nuestros artículos, a nuestros clientes, a nuestros comerciales y, como siempre, a esas facturas de venta, al millón de registros de facturas de venta. Vamos a conectarnos ahora con Mac. Ahora tenemos preparado el cliente de Mac OS X con los datos de acceso. Accedemos a la vfacturas exactamente igual y como vemos la interfaz es muy similar con pequeños matices. Accedemos a los artículos, accedemos a los clientes, accedemos a los comerciales y también podemos acceder al millón de facturas de venta. Vamos a hacerlo ahora
por ejemplo, desde un iPad Pro. Conectamos con el VClient, que tiene configurada la aplicación de VFacturas, y ahí vemos la interfaz. Entramos en los artículos, entramos en los clientes, entramos en los comerciales y por último, como hacemos siempre, entramos en el millón de facturas de venta que vemos en el pie de rejilla como aparece. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, entramos en el registro de este primer comercio? Y vamos a hacer lo mismo en los 3 sistemas operativos, es decir, vámonos a este comercial, primer comercial, y en Windows vamos a acceder también al registro del primer comercio. Como vemos, hemos podido editar el registro en los 3 sistemas operativos. ¿Qué ocurre si uno de los usuarios, por ejemplo el primero, hace algún cambio? Modifica el nombre del comercial y acepta. Lógicamente, ahí se ha modificado. Si ahora vamos a Mac, estamos viendo cómo el registro ha cambiado y si vamos a Windows, también ha cambiado. Si ahora el usuario de Windows cambia el CIF y acepta, veremos cómo permite que esté modificado tanto el nombre que modificamos desde el iPad Pro como el CIF, que también aparece ahora modificado en la pantalla de Mac OS X y por supuesto si vamos al iPad Pro vemos cómo también se ha refrescado. Esto es lo que en Belneo se denomina el bloqueo blando, es decir, el mismo registro puede ser editado por muchos usuarios a la vez y además el bloqueo vemos que es a nivel de campo. Si cada usuario modifica un dato diferente, no hay ningún conflicto y se permite. Si coincidiese que modifican el mismo dato 2 usuarios, no se lo permitiría al segundo que lo intenta modificar y le avisaría que alguien ha modificado el registro mientras lo tenía en edición. Aunque al cabo de unos segundos, como vemos, se refresca automáticamente el cambio que otros usuarios han hecho. Pero no solo eso, sino que ese refresco automático que estábamos viendo se denomina refresco terciario y es automático, no tenemos que programarlo, sino que directamente nuestra aplicación, por el mero hecho de estar desarrollada con Belneo V7, ya tiene el refresco terciario de los datos de todos los registros que tengamos cargados en nuestros clientes. Bueno, realmente lo de cloud local, lo que ha hecho Jesús al principio ha sido, lo digo por la interrupción que ha habido, simplemente la aplicación que tenía en local, subirla al cloud con los datos y con todo y seguir programando y ejecutando en el cloud. Ha sido tan rápido y es tan sencillo en Belneo que realmente con eso un vídeo se nos queda corto. Por eso hemos aprovechado y hemos dicho, bueno, pues explicamos aquí el tema del bloqueo blando, del bloqueo duro y de la gestión de bloqueos, que lo hice en el inicio de la aplicación, cuando hablamos del desarrollo rápido, todo eso lo estás heredando. Ya lo tiene Belneo ya. Ya te lo controla la base de datos. Y hablamos también de las transacciones. Es decir, os despreocupáis de un montón de cosas. Y no solamente eso, sino que no hay errores posteriores. Eso lo hace la plataforma y lo hace por vosotros. Y eso en el mantenimiento es muy importante. Pero vayamos con el siguiente punto. Si cambia de diapositiva, que estoy luchando aquí con la máquina. Un mundo de posibilidades. Este era el otro párrafo que teníamos por ahí en nuestra página web, que si la recordáis, vamos a ver si vamos a ella. Es que me parece que a mí me está fallando el control aquí. Aquí era. Vale, estamos viendo la página de Descubre Belneo, estuvimos con el tema de no te rompa la cabeza, estuvimos con el tema de la velocidad de desarrollo sorprendente, rentabilizar los mantenimientos, cloud local. Y ahora llegamos a este punto de aquí, un mundo lleno de posibilidades. Lo digo para situarnos y para que después cuando veáis la página web os acordéis de este seminario. Hasta aquí todo está muy bien, pero siempre hay gente que pregunta en Belneo. Bueno, sí, Belneo hace todo eso, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer, vete tú a saber qué?
O la segunda pregunta, ¿dónde se programa en Belneo? Ya hemos visto dónde se programa en Belneo. O sea, en Belneo ya hemos visto que uno de los objetos eran los procesos y había un proceso al principio que hacía Jesús que era cargar plural de facturas. ¿Os acordáis de él? Porque no hay mucho más que programar. De todas maneras, en Belneo existe todo un lenguaje de programación asistido, que era ese cargar plural facturas de un cliente, que es súper rápido, súper intuitivo y además muy guiado y asistido completamente. Pero no pasa nada. Cuando queréis hacer otras cosas, aunque en el 99,9% de las cosas se hacen con Belneo, en Belneo cuando vais a escribir un proceso os va a dar a elegir. ¿En qué quieres escribir? ¿En lenguaje Belneo o en JavaScript? Y vosotros programáis en JavaScript. Pero no solamente eso, sino que Belneo tiene un API de la plataforma que os da control prácticamente a toda la plataforma. Yo creo que a lo único que no da control por ahora es el tema del control de licencias, evidentemente, pero a todo lo demás os da acceso y la unión de ambas cosas permite, pues eso, un mundo de posibilidades. Quiero dejar esto claro porque lo que vamos a ver a continuación no va a ser programación de JavaScript con tal, sino algo más. Es un programa, una utilidad hecha en Belneo que se incluye con el VRP, que después veremos lo que es, que además os la entregamos, y que al final lo que hace es que cualquier aplicación tuya genera automáticamente una API REST JSON. Eso está hecho en Belneo, y está hecho con Belneo, con JavaScript, incluido dentro de la plataforma, y con el API de Belneo. Y ahí tenéis un montón de posibilidades para hacer todo lo que os ocurra. Pero además la otra utilidad, el API REST que os damos es una maravilla. Despreocuparos, nunca jamás vais a tener que preocuparos de eso. Cualquier tabla que definas en Belneo, tienes un API REST JSON generado automáticamente. Vamos con el vídeo. Todas las aplicaciones desarrolladas con Belneo pueden disponer de un API REST sin programar, o bien heredando el componente de la plataforma Belneo VRP, o bien copiando en tu aplicación una serie de carpetas que contienen los objetos que le aportan dicha funcionalidad sin que tengas que programar absolutamente nada. Esto permite que tanto la funcionalidad como los datos de tu aplicación estén accesibles desde software de terceros. El API REST utiliza el estándar API JSON y además está autodocumentado a través del servicio Swagger. Para probarlo, podemos poner nuestra URL que sirve el API REST e indicar un API key. En este caso, a modo de ejemplo, es un API key muy sencillo. Al explorar desde Swagger, nos mostrará todas las tablas que tengamos configuradas que son accesibles a través de este API REST y con este API key específico. Podemos tener tantos API keys como queramos. Si accedemos a cualquier tabla, por ejemplo artículos, podemos ver cómo podemos consultar todos los campos que tiene la tabla, indicar un ID, por ejemplo, y al probarlo, se nos genera la URL que tiene que utilizar el programador de la aplicación o de la página web que quiere acceder a nuestros datos y aquí nos demuestra el JSON que devuelve en este caso el registro con el código 1. Como vemos, incluso es capaz de devolvernos hasta imágenes. Vamos a copiar el resultado de la imagen que nos ha devuelto en formato base 64. Vamos a quitarle las comillas y vamos a probar cómo esa imagen que nos ha devuelto en base 64 JSON se puede ver desde un visor que hace conversión de la base 64 a imagen. De la misma forma que podemos consultar un registro concreto, podríamos buscar todos los artículos, por ejemplo, indicarle que solo queremos el nombre del artículo, el precio y el nombre de la familia, y al darle a pruébalo, veremos cómo nos ha devuelto 909 registros y en el JSON está el nombre, el PVP y el nombre de la familia. Es decir, podemos acceder a datos de maestros a través de las relaciones permanentes de Belneo. Podríamos decirle que nos lo ordene por el nombre de la familia y en orden inverso de precio, pero además que solo nos busque aquellas que contienen la palabra canon.
ya solo nos devuelve 15 registros. Podríamos incluso, mediante el método POST, hacer modificaciones indicando el valor del campo que queremos modificar. Es una modificación o alta de registro. En ambos casos no tenemos que rellenar absolutamente todos los campos, ya que es una modificación parcial, es decir, solo afectarán los campos que nosotros especifiquemos. Podemos también eliminar registros con delete indicando el código del registro a eliminar, e incluso podríamos lanzar búsquedas indicándole parámetros de búsqueda o ejecutar procesos como podrían ser subidas de tarifas de precios, facturaciones, etc. Como vemos, todo un mundo de posibilidades. En cuanto a la seguridad, además de ser un protocolo HTTPS, disponemos de la configuración de los API keys. Podemos tener tantos API keys como queramos y en cada API key, además de especificar esa clave, podemos añadir tantas tablas como queramos. Podemos indicar incluso para objetos que no tienen tabla de origen, como pueden ser procesos que ejecutan determinadas funciones, o podemos para una tabla específica indicar que todos los campos son accesibles, excepto los que nosotros marcamos, o lo contrario, ningún campo es accesible salvo los que nosotros marcamos. Y de la misma forma podemos indicar qué procesos que devuelven información de esa tabla estarán disponibles o qué búsquedas. Es decir, que tenemos un mundo de posibilidades, ya que cuando configuramos tenemos a nuestra disposición todos los proyectos que tengamos heredados en nuestra aplicación, así como todas las tablas de todos los proyectos para que puedan estar accesibles a través del API según nuestra configuración de seguridad. Para ver un ejemplo, en un WordPress hemos instalado un plugin. Este plugin tiene dentro de ajustes la posibilidad de configurar la URL del API, que es la misma que veíamos en el ejemplo de Swagger, y el mismo API key. Dentro de la lista de plugins vemos el plugin llamado Artículos. Este plugin tiene entre sus funciones una que nos va a permitir obtener las familias y otra que nos va a permitir obtener los artículos de una determinada familia en base a esa URL API, los campos que queremos obtener, número de páginas e incluso filtra por la familia que le vamos a especificar. Con la respuesta obtenida se monta una tabla HTML donde nos va a incluir el precio y la foto y el nombre de cada uno de los artículos. Vamos a verlo en ejecución. Si entramos en esa página, vemos aquí la lista de familias y en este acordeón debajo tenemos la familia 01 donde vemos los artículos cámaras analógicas con su precio, su foto y su descripción. Para que veamos lo sencillo que resulta configurarlo, vamos a habilitar el constructor visual y vamos a editar este acordeón. Si vamos a la configuración del primer elemento, familias, vemos como hay un shortcode que es VRP familias. En el segundo hay un shortcode que es VRP artículos con el parámetro familia A01 y el título familia A01. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar la familia A01 dos veces y en el primer caso lo vamos a sustituir por la familia A03, tanto el título como el shortcode, y en el segundo por la familia A05. Cambiamos el título, cambiamos el shortcode, guardamos e incluso salimos ya del constructor visual. Una vez recargada la página, aquí vemos las familias, vemos los artículos de la familia 01, que son cámaras analógicas, los artículos de la familia A03, que son cámaras digitales, y por último, los artículos de la familia A05, que son objetivos. Bueno, nos ha quedado claro, ¿no? Este producto, el API REST, lo hemos hecho con Belneo con JavaScript.
una cosa, con lo cual podéis hacer lo que queráis prácticamente, no tiene límites. Y segundo lugar, en cualquier aplicación que hagáis en Belneo, que definís una tabla de familias, de facturas, de coches, de lo que sea, el API la tenéis generada automáticamente. Lo cual quiere decir que cualquier diseñador web que quiera acceder a tu base de datos, no tenéis que hacer absolutamente nada. Simplemente pasarle el swagger y, eso sí, definir el API para darle acceso a lo que vosotros queráis. Yo creo que, bueno, nos podemos imaginar la de ventajas y la de código y la de programación que nos estamos evitando con ello. Pero llegamos a un punto que es muy, muy importante. Hemos visto la velocidad de desarrollo, hemos visto que Belneo es un sistema de programación que se entiende, que se puede mantener. Hemos visto la potencia de factoring, pero cuando cambiar de plataforma, a todos pasa igual. Todo lo que tenemos es muchos años de trabajo, de gestión, de contabilidad, de facturación y demás. Pero nosotros tenemos un concepto que es el del estado personalizable. Aparte de todo lo que hemos hablado, tiene algo muy importante que se llama herencia de soluciones, no de objetos, no, herencia de soluciones. Es una tecnología que lo que nos va a permitir es, yo hago una aplicación A, hago una aplicación B y la B digo, heredo la de A. Todo lo que hace A lo tengo. Y si quiero poner nuevas tablas, si quiero hacer tablas, si quiero hacer nuevas funcionalidades, las hago. De forma que, si yo tengo un cliente montadas las dos soluciones, pero ahora modifico la principal, que la tengo en 50 clientes, todas esas funcionalidades que tenga, con ponerla, ya mis 50 clientes las tendrán. O si soluciono la del cliente en particular, solo la tiene el cliente. Eso es lo que nos da la herencia de soluciones. Con todo lo anterior, la facilidad, la programación, más esta tecnología, herencia de soluciones, Belneo os da algo que ninguna herramienta os puede dar, absolutamente ninguna. ¿Y debido a qué? A las características de su base de datos. Y eso es un producto que se llama VRP, que es una plantilla de código abierto reutilizable. Eso os ahorra más de 2 años de software, más de 2 años de gestión, tiene una contabilidad, un circuito de compras, un circuito de ventas, una gestión de almacén, un TPV, pero además tiene lo que todos los programadores cuando van a hacer una aplicación de verdad profesional se plantean, que es una gestión de permisos, una personalización, un log para ver lo que hace cada usuario. Todo eso son herramientas comunes a cualquier software de gestión. Pues todo eso te lo damos hecho en VRP. Y eso es reutilizable y no como otras aplicaciones de código abierto en que no hay quien entienda lo que hay dentro porque está hecho en Belneo. Y creo que merece mucho la pena y esto es solamente posible en esta tecnología. Y por ello, pues nada, vamos a ver una pequeña introducción a VRP. Antes que eso, os presento este gráfico, porque para mí es muy importante y es que VRP os va a dar ese 80% menos valorado por el cliente. Cuando vosotros hacéis una demo, siempre nos da miedo lo que el cliente vaya a decir. ¡Ay, este software me sirve, pero es que yo resulta que tengo almacenes de frío y almacenes de congelados y tú no lo has contemplado! Y eso nos da pánico. En Belneo, ¿qué conseguimos? Precisamente cuando tú eres programador y estás mostrando una aplicación, sea un placer escuchar esas objeciones del cliente. Porque eso va a estar dentro de este 20% más valorado, que es lo que el cliente de verdad desea. Y Belneo está pensado para eso, y VRP también. Y de eso se trata, de eso va todo esto. Pero eso es tan largo que la verdad, hay otro seminario por ahí, si os interesa os podemos pasar incluso algún vídeo, porque ese seminario sí que está ya hecho y no es una novedad. Y bueno, bien esperáis a la próxima edición. En cualquier caso, vamos a ver una pequeña introducción a esto. Jesús. Belneo VRP es la pieza clave de la plataforma dedicada a resolver el estándar personalizable. Se trata de un framework o código fuente 100% abierto para que construyas a partir de él tus aplicaciones. Está compuesto por un proyecto de datos, un proyecto de aplicación con todos los objetos de interfaz y un segundo proyecto de aplicación con la interfaz para pantallas táctiles que requiere el TPU.
Si vamos a nivel de edición, podemos observar cómo en el proyecto de datos está todo perfectamente organizado. ¿Por qué? Porque Belneo VRP es un conjunto también de buenas prácticas de programación con Belneo. Aquí están todas recapituladas y podrás observar cómo se mima el código, tanto en los esquemas para tener todas las tablas perfectamente organizadas y representadas. Las tablas están organizadas por módulos, dentro de cada carpeta están por orden alfabético. Lo mismo ocurre con el resto de objetos, índices, tablas estáticas, variables, todas están organizadas en sus diferentes módulos. Si vamos al proyecto de aplicación, está exactamente igual, es decir, tenemos el marco de entrada a la aplicación y luego cada uno de los módulos, separando ventas, compras, almacén, contabilidad. Incluso dentro de cada uno de estos documentos existe una carpeta para organizar todos los objetos de interfaz, es decir, un formulario y todos sus subformularios. De tal forma que podemos, si entramos en cualquier formulario, ver cómo los objetos están cuidados al máximo, pese a haber layouts. Los controles están ubicados en base a un grid para que se puedan ver en tiempo de diseño cómo se ejecutarán en tiempo de ejecución. Y a cualquier código que entremos, veremos cómo todo está perfectamente comentado y documentado. Todo absolutamente mimado, porque este código es la referencia para que cuando empiezas con Belneo sepas desarrollar ya desde el primer día. E incluso todos los objetos están optimizados para obtener el mejor rendimiento de tus aplicaciones en el cloud. Si vemos cómo es en ejecución Belneo VRP, observaremos que tiene una interfaz limpia, sencilla, minimalista, con un menú lateral arbolado donde está el módulo de ventas y sus documentos, compras, almacén, maestros, exactamente igual que lo veíamos a nivel de edición. También el módulo de contabilidad con sus diferentes submenús. No solo eso, Belneo VRP también cuenta con un conjunto de utilidades que te van a facilitar el desarrollo de aplicaciones, como los menús dinámicos definibles en tiempo de ejecución, los informes personalizables, las hojas de estilo para que apliques la entidad corporativa de tus clientes, las personalizaciones de rejillas para poder ocultar o mostrar columnas en función de los grupos y de permisos, los formularios donde también puedes añadir o quitar pestañas, deshabilitar o ocultar controles, toda la gestión de usuarios, grupos de usuario, multiempresa, diccionario de permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de VRP construyo una aplicación, lo que me voy a encontrar es una estructura similar a esta que vamos a ver ahora, es decir, una solución como VRP que está heredada por otra solución llamada en este caso VLogística. El proyecto de datos hereda y conoce todas las tablas de VRP, el proyecto de aplicación hereda y conoce todos los objetos visuales de VRP. E incluso esta filosofía de la herencia se puede seguir aplicando hacia arriba, es decir, podríamos tener proyectos por encima de VLogística que heredan VLogística y toda su funcionalidad y por herencia también heredan todo lo que tiene Belneo VRP. Lógicamente, dentro del proyecto de datos de VLogística existen tablas ya específicas de su solución y dentro del proyecto de aplicación, pues exactamente igual, su marco de entrada y sus objetos visuales definidos y construidos específicamente para dar una solución sectorial. Una vez desarrollada una aplicación en Belneo, si quiero desplegarla, puedo simplemente crear un instalable de mi aplicación que se conectará directamente a mi servidor, puede ser local o en cloud, e incluso puedo configurar que se instale ya con un usuario específico para la aplicación. Vamos a ejecutar este instalador. Una vez que nos aparece la pantalla de instalación con la información que nosotros hayamos definido, nuestros logotipos, el texto de la licencia, la ubicación del navegador, se instala la aplicación de forma rápida y sencilla, como vemos, y aquí tengo el icono de acceso. Simplemente haciendo doble clic, accedemos directamente a la aplicación, en este caso porque está configurado así.
para que no pida contraseña, pero podríamos haber solicitado una contraseña, incluso el nombre del usuario que quiere acceder a la aplicación. Como vemos, el entorno es similar al de Belneo ERP, pero está totalmente personalizado en sus logotipos, en sus imágenes, y el menú no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un menú específico para una aplicación sectorial, en este caso dedicada a la logística, donde pues hay expedientes, repartos, traslados, camiones, es decir, toda la información de una aplicación de logística. Ocultamos la información por motivos de privacidad, ya que se trata de una aplicación real con datos reales que se están ejecutando directamente desde el cloud de Belneo. Bueno, pues hemos llegado al final de este tour. Nos falta un punto que es el de la comunidad envidiable, que es lo último que decimos. Ya hablábamos de que teníamos 23.000 empresas en el mundo funcionando con Belneo. Os invito a que vayáis al mapa. Espera un momento que se me ha pasado a mí. Al mapa de Belneo en donde podéis ver tal. Y aquí os había intentado poner una aplicación, un enlace a cada empresa, a cada tipo de empresa, porque poner todas. Y bueno, pues entonces encontramos casos como el de Alestis, que es una empresa grande que funciona con SAP y con Belneo. Toda la parte de producción la hacen en Belneo y toda la parte de gestión la hacen en SAP. Selcron, que era la empresa que os comentaba que tiene como 3.000 clientes en cloud, es una empresa mexicana que se dedica a hacer este software de factura electrónica. Yo digo que es cada uno de un tipo. Uruguay.com, que se dedica a hacer verticales de seguros. Al poneros una de cada, me imagino que bueno, que os haréis una idea de, os identificaréis con alguna de ellas. Palma RP es una empresa de República Dominicana, precisamente con una adaptación de RP para allí. Nexo es una empresa española. Y MadPlay es un caso muy singular, que es una empresa del sector del videojuego. Evidentemente, como decían al principio, MadPlay se dedica o utiliza herramientas como DynamoDB, pero para la parte transaccional utiliza Belneo. ¿Por qué? Pues porque es la herramienta especializada para ello. Y bueno, con esto pues damos por finalizado. Me queda el comentario de Rafael y Joan Lacruz, que me parece muy, muy identificativo, y dice: hace años conocimos Belneo y nos pareció tan increíble que no nos lo creímos. Y por eso, en ese momento, no lo adoptamos. Hicimos mal. Y esto creo que le pasa a mucha gente que llega a Belneo. Afortunadamente, cada vez menos, porque gracias a Dios Belneo es una herramienta cada vez más contrastada, más consolidada y por la cual estáis llegando muchísima gente con el boca a boca. Con todo esto, pues no me queda nada más que ya casi despedirme. Os presento al Departamento Comercial de Belneo. Seguramente cuando llaméis por teléfono o nos mandéis un formulario de consulta desde España o desde Latinoamérica, cualquiera de nosotros cuatro será la persona que os atienda. Tenéis ahí, bueno, en la página web de contacto. Y ahora vamos a proceder a poneros el vídeo del principio de cosas que se pueden desarrollar en Belneo. La verdad es que os iba a poner uno de cómo se hace la migración automática de SQL a Belneo. Lo que pasa es que eran 8 minutos de vídeo, 7 minutos, me parecía excesivo. Y bueno, ya sabéis que la migración de Belneo a SQL, como es, exactamente igual de fácil y de sencillo. Es un programita que te analiza la base de datos externa, te crea las tablas en Belneo, te crea las rejillas, te crea los formularios a funcionar. No creo que merezca más detalles, salvo que lo preguntéis. Así que os dejamos con el vídeo nuevamente. Y enseguida estamos con todas las respuestas a las consultas que nos hayáis hecho. Nos vemos al final. Si os vais ahora, muchas gracias, y si no, nos vemos ahora mismo.
Sí, hola, ya estamos aquí. Bueno, la verdad es que sorprendentemente habéis hecho pocas preguntas en esta nueva edición de este seminario. No sé si porque nos hemos explicado muy bien. Jesús, la primera, ¿estás ahí, Jesús? Sí, Miguel, ¿me escuchas? Sí, yo creo que la primera la puedes responder tú, ¿no? Dice, buenas tardes, ¿cómo trabajan varios desarrolladores sobre el mismo módulo? ¿Hay control de cambios? Nos lo hace Miguel Porcela. Gracias, Miguel, por la pregunta. Realmente, en Belneo, cuando en una empresa hay varios desarrolladores, se les entregan a nivel de licencias para desarrollar tanto en el cloud como en local, para que cada uno de los desarrolladores tenga su propio servidor de desarrollo, además de un servidor central en el que suelen estar incluidos eh, las diferentes aplicaciones integradas por todos los desarrolladores. A ver si me explico. Hay un servidor central y luego cada desarrollador tiene el suyo. Lo que hacen los desarrolladores es integrar en ese servidor central los cambios que van realizando. Precisamente, en Belneo se sacan 2 versiones al año, una entre los meses de marzo, abril y otra a finales de año, octubre, septiembre, y en el apartado que comentas tú sobre el control de cambios aparecerán novedades muy importantes y significativas que ayudarán precisamente a eso, a que cada desarrollador tenga a nivel individual y sepa qué ha cambiado él en la aplicación, y cuando integra sus cambios pueda ver también qué ha cambiado respecto a otros desarrolladores. Es decir, que lo que ocurre que quiero transmitirte que Belneo habéis visto que es bastante diferente a un lenguaje de programación al uso, por lo tanto sus herramientas son un poco diferentes y particulares, pero en realidad sí que vas a poder saber qué ha cambiado entre diferentes versiones que hayas ido desarrollando. Muy bien. Nos preguntan por aquí también, buenos días, ¿los servidores en cloud dónde se encuentran físicamente? Mira, el cloud de Belneo está montado sobre infraestructura Amazon y dependiendo tu lugar, tú eliges los servidores. Tenemos unos servidores, un cloud dos clouds realmente para Europa, uno que es el que se utiliza para desarrollar
y el otro cloud para producción, porque distinguimos lo que es producción, lo que son clientes, de lo que eres tú como desarrollador. También tenemos otro cloud en Estados Unidos para dar servicio a toda Latinoamérica de la zona norte. En principio, desde Colombia, Ecuador hacia el norte, pues el rendimiento óptimo está sobre el cloud de Estados Unidos. Y después tenemos otro cloud para el sur de Latinoamérica, es decir, lo que es el cono sur, se entiende, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, lógicamente, y Chile. Dice José Antonio, la de PDF, te la digo Jesús, decía también esto, algo de, espérate que ahora no lo encuentro. ¿Qué Sí, seguridad? ¿y qué seguridad utilizan para en caso de un desastre no se pierda la información? Pues, hombre, evidentemente, por un lado, Belneo, el cloud, tiene copias, nosotros hacemos copias diariamente y tenemos hasta un mes de antigüedad, las cuales tú puedes restaurar cuando quieras de un cliente, de varios clientes, de eso nos ocupamos nosotros y tú te despreocupas. Y al margen de eso, evidentemente, tú te puedes programar tu sistema de copias. Una cosa es el que hacemos nosotros y otro el que te puedes hacer tú ya de forma personalizada, o incluso hay clientes nuestros que porque hay también una necesidad del mercado. A veces hay gente que dice, sí, pero yo quiero los datos en local. No pasa nada. O sea, hay gente nuestra, clientes que trabajan en el cloud, pero que por la noche lo que tiene el cloud se lo descargan a sus servidores locales y así el dueño se queda tranquilo de que, ay, pues lo tengo en local. Ya sabemos los temores que hay al cloud. Entonces, bueno, tienes un mundo de posibilidades. De todas O sea, formas, ahí no tiene mayor problema. Miguel, yo creo que también puede estar refiriéndose al tema de si tiene cualquier problema de caída en una máquina, qué ocurre con las transacciones. Decirle que Belneo ya garantiza, hace transacciones de forma automática tanto en memoria como en disco, y ante una caída de una máquina es capaz de deshacer transacciones y regenerar las tablas afectadas en dicha transacción para que toda la base de datos quede perfecta al reinicio de ese servidor. ¿Vale? Todo eso está Sí, eso, automatizado. eso es algo que la gente a lo mejor no se acaba de creer. Yo diré que yo como chapuzas, como programador, por eso estoy ahora de comercial, cuando era responsable de informática y en el antiguo Belneo, os hablo de los productos de hace 15 años, pues a veces si tenía 150 usuarios conectados y había que esperar que se fueran todos, sencillamente apagaba el servidor y ya está. Y después lo arrancaba. ¿Eso es una barbaridad? Sí. En Belneo también es una barbaridad, pero te lo puedes permitir hacer cuando tienes la seguridad de que hagas lo que hagas. Es muy difícil que Belneo tenga un problema con una transacción. Hasta ese punto se puede llegar. Vale. Seguimos. Wilson Ortúa nos pregunta. ¿La No, lees tú, Jesús? José Antonio preguntaba si requiero almacenar archivos PDF y las tablas crecen demasiado. Bueno, las tablas en sus contenedores, ya que todo lo que sea información de tamaño dinámico, es decir, no es de tamaño estático, se guarda en contenedores. ¿Cuánto va a crecer la base de datos? Pues lo que crezcan esos contenedores. Es decir, si vas a tener unos miles de registros o unos miles de PDFs, bueno, pues puedes llevarlo a la base de datos de Belneo. Si por el contrario tienes una base de datos donde vas a querer almacenar millones de PDFs, hombre, pues yo te recomendaría que en la base de datos, en lugar de guardar los PDFs, guardes simplemente la vinculación para acceder a ese fichero, ¿vale? Pero bueno, eso ya Sí, es cuestión de de cada hecho, uno. de hecho hay algún cliente, por ejemplo, del sector del seguro, que tienen miles de fotos de miles de siniestros y demás, que bueno, pues las fotos las almacenan en Dropbox y desde la base de datos en Belneo, en el cloud de Belneo, enlazan directamente con las imágenes. Yo estoy pensando también en un despacho de ingeniería en donde tiene un montón de mapas y de planos de AutoCAD y de historias de estas que no las tienen en Belneo, las tienen fuera de Belneo. Pero bueno, eso es lo de siempre y como en local. Tú puedes elegir entre programar, entre guardar los objetos visuales dentro de la base de datos o fuera. Si los guarda fuera, pues que tiene que guardarte la senda. O sea que no tiene mayor problema. Y esa senda puede ser otra máquina local, o puede ser otro cloud, o puede ser Dropbox, o puede ser lo que quieras. Entonces, bueno, pues por ahí no hay, tienes libertad para hacerlo como desees. Wilson Ortúa nos pregunta, ¿cómo hacemos para acceder a un instructivo detallado de todos los comandos de los procesos y su utilización de las aplicaciones durante la etapa de demostración? Ahí me he quedado, no entiendo. Bueno, entiendo que está preguntando si tenemos algún tipo de formación para aprender qué comandos hay en Belneo, es decir, la información sobre qué posibilidades a nivel de Vale. desarrollo tiene Belneo.
Bueno, hombre, ahora estamos a punto de sacar un curso maravilloso que has hecho tú, Jesús, sobre todo esto. Evidentemente, después, además, si quieres un manual, un instructivo detallado, como lo llamas, también tiene los manuales, evidentemente. Entonces, en los manuales están absolutamente todos los comandos. Ujú. En la zona, una vez que te registras en la página web de Belneo, Si tienes puedes compartir. en el pie tienes la información. Si quieres, muéstralo ahí en la página web donde está Jesús, si lo tienes a mano. A ver si tengo la posibilidad. Vamos a ver, aquí tenemos la página de Belneo. Y si una vez que estoy logueado con mi usuario, puedo ir al final, al pie, donde pone documentación. Ya digo, para ver esta opción hay que estar logueado. Y ahí tenemos, por ejemplo, Belneo Develop, donde tenemos la descarga del manual en formato PDF, también del API REST, perdón, del API de Belneo, y además aquí, online, está toda la información de todos los comandos, de todas las posibilidades. El manual no sé si tiene 1000 y pico páginas, o sea que tienes información súper detallada de todo. Vale. Eduardo Flores nos pregunta, he visto que es posible usar la aplicación en Android. ¿Cuál es la resolución de pantalla idónea para aplicaciones en Android? Vamos a ver, realmente cuando uno desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, no puede plantearse desarrollar para un tamaño específico. ¿Por qué? Porque tú no sabes el móvil que va a tener tu cliente. Entonces hay que desarrollar en base a unos criterios donde los controles, digamos, aplican una serie de tamaños que van creciendo en base a layouts o que se proporcionan de forma específica. Para eso Belneo tiene dos posibilidades, o bien programar, ya digo, con layouts y con controles nativos de Belneo, o incluso utilizar un lenguaje específico para pantallas táctiles, como comentábamos durante los vídeos, para el TPV o para los dispositivos móviles, que es QML. Al desarrollar algo en QML, lo vas a ver igual de bien de proporcionado en un tamaño, en una resolución que en otra. Da igual que lo veas en un móvil o en una tablet. Es decir, que cuando desarrollamos para dispositivos móviles tenemos que plantearnos siempre que la resolución de pantalla es desconocida. Eso sí, debemos de pensar siempre que hay unas resoluciones mínimas que son las que debemos de respetar, que normalmente son bastante bajas en algunos dispositivos. No todo el mundo tiene dispositivos con high DPI, es decir, con resoluciones muy altas, pero un dispositivo puede estar rondando, comenzando en unos 640 por 480 píxeles y los de más alta resolución están moviéndose en un Full HD 1920 por 1080 o superior incluso. Bueno, pues con esto hemos acabado con las preguntas que nos han hecho. De todas maneras, ahora nos entra otra. Uf, venga, ¿cuándo pudieran hacer una aplicación desde cero de escandallo? Aprendí la palabra con Roberto García. Miguel, pero es muy útil para los pequeños servicios de negocios de servicio. ¿Cuándo pudieran hacer una aplicación desde cero de escandallo? Es que una aplicación desde cero de escandallo es algo relativamente sencillo de hacer. Hay que saber que, pues, hay un componente y un compuesto y que es un puntero sobre sí mismo. Eso es aprender Belneo y hacerla. Nosotros, evidentemente, no lo vamos a hacer. No sé si aportas tú algo más, Jesús. No, bueno, no sé si se refiere a lo que es la parte formativa o que si la vamos a hacer como tal. Realmente, Belneu VRP, que como dijo Miguel, hay un seminario específico para él, en él explicamos que Belneu VRP no va a crecer en funcionalidad porque se trata de que sea lo más sencillo posible para que vosotros construyáis por encima. De Evidentemente, ta- cada persona a partir de ahí desarrolla, por ejemplo, lo que está diciendo Miguel es que un escandallo es simplemente relacionar la tabla de artículos con ella misma a través de un plural, una tabla plural. Eso en Belneo, pues nada, se desarrolla muy rápido, pero realmente VRP como tal no lo va a tener desarrollado. de todas maneras, nos dice aquí Roberto que nos dice, sí, pero no lo sé hacer, pero no hay problema. Belneo es una plataforma completa, como te dije. Creo, Roberto, que tú eres de Latinoamérica. Nosotros, tanto en España como en Latinoamérica, tenemos un servicio de consultoría que se contrata y tienes formación a la medida. Se pone un consultor contigo y te explica esa necesidad que tengas. Eso se hace mucho cuando la gente entra en Belneo con un programa de ayuda especial en el cual os acompañamos durante el periodo inicial
de la plataforma es un éxito, porque hay clientes que llegan y en 3 meses están produciendo y poniendo en producción un RP, pero también puede servir para cosas de estas y para este tipo de necesidades. Entonces, bueno, pues te invito a que contactes con tu comercial, puesto que dices que no lo sabes hacer y entiendo que sabes programar ya en Belneo o que eres programador, y te hablamos de esa consultoría a medida, que es un servicio más que da Belneo. Que se da a través de esta misma plataforma, incluso se graban las sesiones y se entregan a los clientes para que puedan repasarlo una y otra vez y comprendan perfectamente cómo se ha podido desarrollar, pues en este caso, pues un escandallo o lo que sea. Muy bien. Pues yo creo que hemos acabado ya con toda la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, sobre todo, a todos los asistentes, y quedamos a la espera de vuestras consultas y os llamamos para atenderos uno por uno y de forma personal y con todas aquellas preguntas que tengáis para nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Saludos. gracias a todos. Hasta pronto.